Aquí dice leyes unidas desde el principio del todo. ¿Cuál es el todo? Desde ese principio maravilloso fueron establecidas por Dios para que el hombre viva una existencia plena y feliz. Por eso son importantes para nosotros. Por eso es importante conocerlas, porque fíjate, la razón de que existan esas leyes o principios es fundamentalmente para que tú vivas una existencia plena y feliz. Entonces, si han existido leyes desde el principio del todo, para que yo, ser humano, viva una existencia plena y feliz, ¿por qué en un momento determinado yo no es cierto que he vivido una existencia plena y feliz? Si estas leyes están establecidas desde el principio del todo y yo me incluyo en el todo porque formo parte de este gran cuerpo que se llama humanidad, entonces ¿por qué? ¿Por qué mi vida no ha funcionado? La razón que a veces nuestra vida no ha funcionado es porque desconocemos estos principios básicos, estos principios fundamentales que de llegarlos a conocer, y no solo eso, sino a aplicar en el mejoramiento de nuestra vida, van a funcionar verdaderamente de maravilla, para que nosotros podamos a nivel humano funcionar mejor y la calidad de nuestra vida pueda mejorar. Ahí dice a Dios. También tiene una X porque posiblemente tú no le conozcas como Dios. Yo sí le conozco como Dios. A ese gran principio universal, a mí me enseñaron que era Dios. Pero tal vez tú lo conozcas como energía o como Alá o como Jehová y está correcto para ti. Para mí es Dios. Ese gran principio de la armonía perfecta. Cuando nosotros logramos armonizar nuestra existencia, vivimos en algo que se llama unidad. No nos sentimos desarmonizados. Pensamos de manera nutritiva, sentimos de manera constructiva y actuamos de manera positiva. Entonces estamos en unidad. Ahí dice que Dios es ese maravilloso principio universal que opera a través de esa gigantesca mente universal, pero que esa mente tiene sus leyes y que esas leyes es necesario que nosotros las conozcamos para que pueda nuestra vida funcionar mejor. Cuando nosotros iniciamos un recorrido gracias a la psicología en el entendimiento de nuestra vida, es cierto que mejora, pero también es cierto que muchas veces, a pesar de que hacemos un análisis completo, logramos reestructurar nuestra personalidad, pero aún hay situaciones que no entendemos. Hay cosas que suceden en nuestra vida que no entendemos. Cuando nosotros conocemos las leyes universales, nos vamos a dar cuenta de algo bien maravilloso, que es lo siguiente. Ahí dice, fíjense, primero vamos a retomar conciencia de esto. Aquí dice que el conocimiento te da la libertad, pero también dice lo siguiente: el autoconocimiento te permite experimentar esa libertad en plenitud, porque una persona puede haber llegado a adquirir mucho conocimiento a nivel intelectual, y eso no es negativo, eso es maravilloso, pero más vale cabeza equilibrada que muy llena. Cuando nosotros la información que recibimos no la logramos transformar en autoconocimiento para el mejoramiento de nuestra vida, se queda en información. Cuando nosotros logramos aplicar ese conocimiento en nosotros mismos, entonces sí podemos experimentar la vida en plenitud. Es posible que muchos de nosotros hayamos escuchado lo siguiente. Hayamos escuchado que la persona que le teme a Dios es una persona buena. Entonces nosotros decimos, yo soy una persona que tengo temor de Dios. Pero vamos a retomar conciencia, vamos a analizar
desde el punto de vista no crítico, sino con la finalidad de crecer. Porque muchas veces nosotros decimos, es que eso es lo que aprendí desde niño y a mí nadie me va a cambiar las ideas que yo tengo desde niño. Caray, pero si las ideas que tú tienes desde niño o niña no están funcionando, ¿tú tienes el derecho a cambiarlas? Tu mamá y tu papá aprendieron de alguien y si hoy tú te puedes enterar que hay una forma mejor, si tú te amas a ti mismo, inicia a practicar esa forma mejor. Cuando nosotros tememos a alguien, nos retiramos de ese alguien. Cuando le tememos a algo, nos retiramos de ese algo. Y lamentablemente lo mismo sucede con esa maravilla que es Dios. Cuando hay temor a Dios, ¿qué pasa? Nosotros nos sentimos confundidos. Estamos en conflicto con nosotros mismos. Eso hace que nos sintamos atados, pero eso es por algo que se llama desconocimiento. ¿Por qué me atrevo a decir que nos sentimos confundidos? Porque imagínate el conflicto tremendo que hay aquí en nuestra cabeza cuando nosotros hemos sido informados de que Dios es un Padre de amor. Eso es real. Dios es un Padre todo bondad. Eso es real, eso es más que real. Pero a la par de eso, hemos sido informados de que Dios castiga. ¡Ah, caray! Entonces, ahí viene un conflicto, es una gran contradicción. O sea, si Dios me quiere tanto, ¿cómo es que me castiga? Si Dios verdaderamente me ama, ¿cómo es que está contento supuestamente porque yo esté enfermo? Porque muchas veces nosotros decimos, ¿es la voluntad de Dios? Cuando nosotros nos atrevemos a ir más allá y dar el salto del razonamiento a la conciencia espiritual, nos vamos a dar cuenta que no es posible que el mismo Dios haga estas cosas. El mismo Dios de amor, el mismo Dios de bondad, ¿será el mismo Dios que nos castiga? Desde mi punto de vista, no es así. Desde mi punto de vista, es cierto que cuando nosotros violamos las leyes de Dios, tenemos consecuencias. Pero no es Dios quien nos castiga, somos nosotros en el desconocimiento de que nos hacemos daño al violar sus leyes. Eso es bien diferente. Es cierto que hay que cuidarnos, hay que evitar violar esas leyes, al igual que hay que evitar violar las leyes del tráfico. ¿Sí? Igualito de esa manera, porque vamos a tener una consecuencia negativa. Cuando nosotros decimos, eso como que cabe en mi receptividad aquí en la cabeza, como que empieza a abrirse un poco más y yo quiero conocer ese Dios de amor. ¿Qué tengo que hacer? Número uno, saber que lejos de tenerle temor a Dios, hay que amar a Dios. Pero hay que respetar sus leyes. Porque sus leyes, si nosotros las violamos, nos castigamos a nosotros mismos, pero no es Dios el que nos castiga. Él puso sus leyes para ayudarnos. Él puso sus leyes para nuestro beneficio, para que sepamos y conozcamos cuál es el código establecido que de llevarlo a cabo nuestra vida funciona en armonía. Cuando nosotros no violamos las leyes de Dios, nuestra vida funciona en armonía. No hay ningún problema. Pero para llegar a eso tenemos que entender cómo es que funciona la mecánica de la creación en general. No a nivel de ciencia, sino a nivel humano. Tengo que llegar a comprender que mi naturaleza divina es infinitamente superior a mi naturaleza humana. Y que el día que yo doy ese salto en mi conciencia, no voy en la vida temiendo, porque sé que Dios en mí absolutamente todo lo puede. Cuando yo tengo miedo, ¿por qué es ese miedo? Porque no he alejado de la fuente principal. Cuando yo me siento tranquilo, cuando yo siento que Dios en mí todo lo puede, mi vida funciona mucho mejor.
Porque no estoy diciendo que yo todo lo puedo, estoy diciendo Dios en mí todo lo puede. Pero para eso tengo que experimentar algo que se llama libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de pensamiento, libertad de sentimiento y libertad de acción. ¿Qué tipo de libertad? Una persona que odia no es libre. Una persona que tiene resentimiento no es libre. Una persona que tiene una adicción no es libre. Entonces, tengo que darme cuenta que a través del conocimiento de mí mismo, yo voy a contactar con la gran verdad y la realidad de que yo merezco vivir en paz, de que yo merezco que las células de mi cuerpo puedan funcionar en armonía y que de hoy en adelante no voy a permitirle a nadie que lastime mi vida, pero nadie incluye yo. Cuando yo digo nadie, me incluyo a mí misma, porque si no le permitimos a nadie que nos dañe, pero nosotros sí nos dañamos con pensamientos negativos, con sentimientos destructivos, entonces no importa que los demás no nos dañen, si nos dañamos nosotros mismos. Cuando nosotros retomamos conciencia de esa gran verdad, entonces nuestra vida empieza a funcionar de una manera extraordinaria. Ahí sí nosotros retomamos conciencia que el principio de todo es ese ser superior al cual algunos conocemos como Dios. Yo le conozco como Dios. Ese principio del todo que es verdad que no cambia. Es una verdad que jamás va a cambiar. Un principio significa eso. Un principio es una verdad que jamás cambia, aunque por desconocimiento su interpretación sea errónea o no totalmente comprendida. Es una gran verdad que Dios en mí todo lo puede, pero también es una gran verdad que por desconocimiento yo puedo hacer una interpretación errónea de lo que es esa presencia superior en mí. Entonces Dios todo lo puede con una perfección increíble. El día que yo verdaderamente me hago consciente en mi interior de que eso es una total verdad, entonces empieza para mí a funcionar el principio del todo, al cual algunos conocemos como Dios. Pero para que nosotros realmente podamos hacernos conscientes de quién es Dios, tenemos que retomar qué o quién es Dios, tenemos que retomar conciencia de esto tan maravilloso. Dios estableció las leyes desde el principio del todo. Estableció 8 leyes maravillosas y muchas más, pero las 8 que pueden ser aplicadas en mi vida para mejorar son estas. Cuando yo puedo conocer que soy un pequeño universo dentro de un gran universo, lo número 1 que tengo que iniciar a conocer es lo siguiente: la naturaleza de Dios, que es una unidad total, una unidad que no está en partes fragmentadas, que no está desarmonizada, sino es una total unidad. Pero esa total unidad también está en mi interior, en el interior de cada una de mis células. Vamos a ver, ahí dice que esa maravilla a la cual algunos conocemos como Dios es omnipotente. Todo, absolutamente todo lo puede. Por eso es que la forma conveniente de pedir en oración es Dios en mí. Dios en mí puede hacer la obra. Dios en mí todo lo puede. Pero no solo todo lo puede, sino también todo lo sabe. Eso significa que esa presencia superior en mí tiene absolutamente todas las respuestas a mis preguntas. Y que a lo mejor yo vengo a este curso un fin de semana, no a que me den respuestas, solo que compartan conmigo un método que contiene las herramientas suficientes para que yo vaya a mi interior y yo me dé cuenta que esa parte superior en mí, que todo lo sabe, me va a decir la respuesta. Me va a indicar el camino. Absolutamente nadie en el exterior te puede indicar el camino de retorno a ti mismo.
únicamente Dios en ti te puede indicar el camino de regreso, pero para que tú puedas experimentar Dios en ti es necesario cerrar los ojos físicos, los ojos del cuerpo y aprender a ver con los ojos espirituales. Es necesario cerrar un poco al exterior para retomar conciencia de ti mismo, porque ahí y en ningún otro lugar se encuentran las respuestas. Luego dice que Dios es inmanente. Eso significa que Dios permanece por siempre. Dios no es un ser que creó esta maravilla y se fue a dormir, absolutamente no. Dios permanece por siempre. Dios es trascendente. Eso significa que Dios no tiene límite. Que para el poder de Dios no hay adversario, no hay un límite, no hay un contrario. Dios es absoluto en el universo. Cuando nosotros retomamos conciencia de estas 4 cosas y las aplicamos en nuestra vida, ¡wow! Tenemos una experiencia maravillosa, a la cual un gran señor le llamó experiencia cumbre. El sentir esa paz que te embarga de saber que Dios en ti todo lo puede, que Dios en ti todo lo sabe, que Dios en ti no tiene límites y que Dios en ti está siempre. Pero lo más maravilloso es saber que está de forma total y absoluta presente en toda su creación. Y la mayor experiencia o el mayor regalo que Dios pudo darle a este mundo, a este universo, es la creación del ser humano. Entonces, si Dios está presente en todas partes, está presente en mí. Y cuando yo siento esa experiencia fluir en mi interior, entonces sí, mi vida puede empezar a mejorar, puedo empezar a conocer esas maravillosas leyes. Vamos a darnos cuenta que el ser divinamente es inmortal, divinamente. O sea, la esencia de Dios en nosotros, nuestra espiritualidad es inmortal y limitado. Pero humanamente, por supuesto que somos mortales. De repente nos encontramos con información que nos dice algo diferente, pero en realidad a nivel humano somos mortales y limitados por el mundo condicionado de leyes y reglamentos. Si nosotros aplicamos eso en nuestra vida de manera resentida, tal vez nos vamos a lastimar. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que hay leyes y reglamentos que nos pueden ayudar a vivir una vida mejor y nosotros respetamos esas leyes, respetamos esos reglamentos, humanamente podemos retomar nuestro regreso, nuestro principio y encontrarnos con que estamos listos para nuestro esplendor espiritual. En la medida en que logremos hacer consciente la naturaleza de Dios en nosotros, en esa misma medida vamos a poder sentir ese esplendor espiritual, esa flor que hay en nuestro interior y que de repente empieza a brotar. Empezamos a sentir que nuestra vida verdaderamente vale, verdaderamente funciona. Ese maravilloso ser al cual algunos conocemos como Dios nos dotó con esa chispa maravillosa que es nuestro espíritu. Pero nuestro espíritu, para poderse manifestar o proyectar, necesita de un cuerpo, y ese cuerpo requiere de la inteligencia y del sentimiento. Cuando nosotros logramos ir a esas 2 áreas que son nuestro razonamiento y nuestro sentimiento con mirada espiritual, aunque sea en nuestro cuerpo, pero con mirada espiritual, nunca razonada y sentidamente pensaremos y sentiremos que alguien se merece el obvio, mucho menos nosotros. Que alguien se merece nuestra agresión, mucho menos nosotros. Ningún sentimiento ni pensamiento de naturaleza no constructiva o negativa o destructiva va a habitar en un cuerpo que se ha hecho consciente de la chispa de Dios en él. Cuando nosotros vamos experimentando una vida
en la cual no es cierto que vivimos, sino en la cual estamos sobreviviendo. Entonces hay momentos en los cuales nos damos a la tarea de creer que alguien merece nuestro odio, que alguien merece nuestro rencor. Cuando nosotros retomamos conciencia de posiblemente lo que me hayan afectado haya sido tanto que a lo mejor se lo merezca la otra persona, lo que tengo que retomar conciencia es de saber que yo no me merezco odiar. ¿Por qué? Porque odio desde mí, desde mi cuerpo, desde mi sentir, desde mi razonamiento. Pero para ello es necesario aprender a vivir la experiencia espiritual, que no es únicamente para las personas que se dedican a estar en un monasterio, en un convento. No, la experiencia espiritual es para todos los seres humanos. Vamos a conocer la primera ley o el primer gran principio. Ese maravilloso principio dice, es el principio y manifestación. ¿Cuál es el principio? Es Dios. ¿Y cuál es su manifestación? La creación del ser humano. Cuando Dios tuvo esa idea maravillosa, la expresó, pero dentro de ello iba implícito que el ser humano, a través de su acción, tendría consecuencias. Entonces aquí dice, si Dios es bueno, su creación también. Si la idea es buena, la expresión es creativa. Si la acción es buena, la consecuencia es constructiva. Pero retomemos conciencia, Dios es bueno, su creación también, nosotros también. Si la idea que nosotros tenemos es buena acerca de lo que sea, la expresión va a ser creativa, la acción va a ser buena y la consecuencia va a ser constructiva. Pero como esto es una ley, también funciona en negativo. Si la idea no es favorable o buena para ti, obvio es que la expresión va a ser destructiva. Si la expresión es destructiva, la consecuencia también lo va a ser. Entonces imagínate, muchas veces decimos, ¿por qué me pasa a mí? Analiza. Posiblemente la idea que estés manejando no sea precisamente buena, y como el primer principio es precisamente principio y manifestación, entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre va a actuar en mí así. Si la idea que tengo es buena, entonces el sentir va a ser bueno y la acción también, pero si no, no. Vamos a ver ahora, analizar un poquito aquí acerca de esa maravillosa idea de Dios. Dice, la idea de Dios en la creación del ser humano, ¿cuál sería la idea de ese ser tan infinitamente superior en la creación del ser humano? Fue para que le comprendiera intelectualmente a través de su razonamiento, pero también para que le comprendiera espiritualmente gracias a su sentir, y que usando su libertad tomara la decisión de ir por el camino creativo y no el destructivo, por el camino espontáneo y no el mecánico. ¿Cuántas veces nosotros, si en esa libertad que tenemos, cuando nosotros vivimos en armonía, estamos experimentando este regalo de Dios que se llama libre albedrío? Pero cuando nosotros no vivimos en armonía, no es cierto que lo estamos experimentando. ¿Por qué? Porque solamente una persona que vive de manera creativa y favorable, espontánea y no mecánica, verdaderamente hace uso de la libertad que Dios nos dio desde el principio del todo. ¿Cuántas y cuántas veces lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza es una idea por completo mecánica? Una idea que fue sembrada en nuestra niñez y que fue reafirmada o fortalecida en nuestra adolescencia, y que al llegar a la edad de adultos vamos sobre esa idea como si fuéramos un robot. ¿Por qué? Porque estamos actuando mecánica y no espontáneamente. El día que nosotros retomamos conciencia de que esa primer ley verdaderamente funciona en armonía para nosotros, es cuando aceptamos que verdaderamente partimos de una experiencia divina,
que esta experiencia divina nos permite expresar nuestras emociones gracias a nuestro sentir. Nos interrelacionamos con los demás gracias a nuestra naturaleza sociable, expresamos inteligencia gracias al maravilloso desarrollo de nuestro cerebro. Pero muchas veces nosotros nos empeñamos en decir yo no creo en eso. No es cuestión de creencia, es cuestión de conocimiento. Cuando un niño nace, esas son las células de su cerebro. Conforme va creciendo el niño, se va interrelacionando con los demás, el niño va abriendo caminos y sigue creciendo y va abriendo muchos más caminos. El registro que ese niño tiene aquí en su memoria a nivel del órgano maravilloso llamado cerebro tiene que ver literalmente con su conducta. Si un niño tiene registrado aquí agresión, va a ser agresivo. Si un niño tiene registrado dolor, va a experimentar la vida con dolor, porque así funciona la mecánica de nuestra cabecita. Entonces, ahí, cuando nosotros retomamos conciencia que tomamos forma humana gracias a ese maravilloso desarrollo físico, pero que lejos de estar necios en no aprender acerca de mí mismo, en no darme cuenta qué pasó cuando yo tenía 2 meses en el vientre de mi madre, qué pasó cuando yo tenía 5 meses en el vientre de mi madre, cómo fue mi experiencia de vivir o de sobrevivir cuando yo nací, cuando empecé a crecer y llegué a la edad adulta o madura y que realmente no estoy dando muestras de madurez. Tengo que atreverme a retomar conciencia de ir a ese maravilloso paraíso en el cual todo estaba bien, absolutamente todo estaba bien. Algunos tenemos esta idea, la idea de maravillosa de lo que es el paraíso, donde todo está bien, pero posiblemente no hemos analizado lo siguiente. En ese paraíso había armonía. En este paraíso en el cual Dios nos puso, había armonía, había esa unidad, esa interrelación con Dios. La Biblia nos dice que ellos hablaban con Dios, o sea, había una maravillosa relación. Pero resulta que usamos nuestra libertad en negativo, nos comparamos con ese ser superior y al compararnos nos sentimos inferiores. En ese momento vino la separación y experimentamos mucho desequilibrio, mucha desintegración, mucha desarmonía en nuestra naturaleza humana. Pero a lo mejor algunos decimos, bueno, ¿yo qué culpa tengo de que esta pareja haya hecho eso? ¿Qué culpa tengo? No tienes ninguna culpa, pero sí eres el responsable de saber y conocer cómo fue tu experiencia en ese maravilloso paraíso. ¿Cómo tú te sentiste? Ahí éramos un individuo. En el vientre materno llegó el nacimiento, aquí no había necesidades y fuimos expulsados de ese maravilloso paraíso. Empezamos esa lucha por la supervivencia e iniciamos también en recibir información. Aquí el niño recibe información a través de la manera en que su madre experimenta la vida. Pero cuando el niño nace, empieza a almacenar información, tanto en lo que siente, como en lo que escucha, como en lo que vive o como en lo que sobrevive. Cuando nosotros experimentamos una vida sobreviviendo, no es posible que sigamos manteniendo nuestra individualidad. Empieza ahí a actuar algo que se llama personalidad, pero la personalidad es el resultado de todo lo que nosotros aprendimos a pensar, porque aprendimos a pensar, aprendimos a sentir, aprendimos a actuar, y no siempre lo que aprendimos fue lo más maravilloso. Cuando nosotros retomamos conciencia de que esa primer ley, principio y manifestación, o sea que yo soy principio de lo que me pasa. A lo mejor en tu niñez no. En tu niñez recibiste semillitas de dolor.
En tu niñez recibiste semillitas de amor, sí, pero a lo mejor fueron más las de dolor y la semillita de amor quedó ahogada en las semillitas de dolor. Hoy es tu responsabilidad buscar quitar toda esa maleza, toda esa hierba que no te está sirviendo para encontrar esa única semillita de amor. Porque si no, entonces no estamos atendiendo a la primera ley de la creación. Y vamos a ver la segunda ley, que se llama energía maravillosa en movimiento. Esa es la segunda ley. Y vamos a analizar qué nos dice esa segunda ley. Nos dice que absolutamente todo vibra en el universo. No hay nada que no tenga vibración. Esto tiene cierta frecuencia de vibración, aunque nosotros no lo percibamos, pero existe. ¿Por qué? Porque está formado por átomos y los átomos vibran. Entonces todo en el universo vibra a diferente frecuencia. Eso quiere decir en diferente grado de manifestación. Vibra en el reino mineral, en el vegetal, en el animal. Aquí tenemos que dice que no existe el vacío. ¿Por qué? Porque el aire que respiramos aquí está lleno de átomos que son mitad espíritu y mitad materia. ¿Por qué podemos decir que un átomo es mitad espíritu y mitad materia? Es mitad espíritu porque es energía y porque es invisible. Por eso es mitad espíritu, pero también es mitad materia porque es el comienzo de esta, es el comienzo de la materia. Cuando nosotros usamos ese poder maravilloso de esa energía en movimiento, lo usamos mal, eso es altamente destructivo, pero este poder de energía en movimiento usado bien es altamente constructivo. Si nosotros retomamos conciencia y aprendemos que efectivamente todo, absolutamente todo, tiene cierto grado de vibración, aunque nosotros no lo creamos, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no lo sintamos, lo que sí podemos hacer es sentir que en nosotros hay algo que vibra. Y nosotros lo percibimos y nos damos cuenta. Cuando sentimos nerviosos, temblamos. Hay un temblor en tu cuerpo, hay una sensación que te hace emitir una vibración que te hace sentir mal y sentir mal a los que te rodean, pero igual vibramos en amor. Entonces de nosotros depende vibrar negativamente o vibrar positivamente. Esa es una ley, porque la energía está en movimiento y hay energía aquí a nivel de nuestros pensamientos, hay energía a nivel de todo nuestro cuerpo por medio del cual nosotros accionamos o actuamos. Cuando nosotros vemos una reja en la cual dice peligro, alto voltaje, si nosotros no atendemos a esa regla o a esa advertencia y vamos allá a tocarla y hay un problema, el responsable eres tú, el alto voltaje. Soy yo. No es el alto voltaje el problema. Entonces, si yo violo esa maravillosa ley que es energía en movimiento, la energía está constantemente moviéndose, pero si yo la enfoco en negativo, entonces el problema no es la energía, el problema soy yo, el responsable soy yo, porque yo soy el que tomo la decisión de violar esa ley que dice ahí, peligro, alto voltaje. Aquí dice Cosmos, energía neutral en movimiento. En todo el universo hay esa maravillosa energía, pero es neutral, ¿sí? No es positiva o negativa. Nosotros le damos la calidad de positiva o negativa a través de nuestro pensamiento, a través de nuestro sentimiento, a través de nuestras actitudes. ¿Tú qué quieres darle? ¿Qué causa quieres darle esa energía? ¿Creativo o destructivo? De ti depende qué cauce tú quieres darle a esa maravillosa energía que siempre está en movimiento. Aunque nosotros seamos personas que no nos agrada mucho aprender de la energía, somos energía, está vibrando en todas partes. El día que retomamos conciencia de ello, nos damos cuenta que posiblemente en el hogar maravilloso que se llama nuestro cuerpo, la energía esté siendo encauzada en negativo. A lo mejor en nuestro cuerpo nosotros tenemos energía retenida en alguna parte y que se llama enfermedad. Ya se transformó en algo que se llama enfermedad, en un dolor, en un problema a nivel físico. Pero esa desarmonía de este primer hogar
lo transmitimos al siguiente hogar, que es en el que compartimos con nuestra familia. Entonces la energía que nosotros emitimos hacia el exterior muchas veces no es energía positiva. Tenemos amor en nuestro interior, pero el juicio que tenemos por alguien, por algo, o hacia alguien o hacia algo, hace que al pasar esa energía maravillosa por ese colador o por ese filtro, salga en negativo. ¿Cuántas veces el alterarnos nosotros con una persona, el molestarnos con una persona, hace o impide que queramos darle un abrazo, pero no podemos? Sentimos que no va a ser sincero, porque la energía que está emitiendo hacia el exterior no es positiva, es energía que ya tomó ese cauce destructivo a través de lo que nosotros pensamos de esa persona o lo que sentimos de esa persona. Es tanto un castigo para el otro ser humano que no le podemos dar un abrazo de amor con energía buena, como es un castigo para nosotros mismos, porque nosotros mismos podemos experimentar cuando quisieras abrazar a aquella persona que a lo mejor es tu pareja, pero que hay algo de por medio que solucionar, entonces empezamos a vibrar en negativo los dos. Entonces cuando los dos empezamos a vibrar en negativo, la energía se interconecta, se interpenetra. Es necesario que uno de los dos retome conciencia y diga, no, yo retomo conciencia de mí mismo y por mí mismo no quiero ser fuente transmisora de energía negativa. Yo me perdono con amor y te perdono a ti, pero vamos a dialogar, vamos a platicar, porque esa energía que tú me estás emitiendo, mandando, me hace sentir mal al igual que a ti. Eso es retomar conciencia de las leyes universales. Vamos a ver ahora a la siguiente ley. La siguiente ley nos dice que hay algo maravilloso que se llama creación continua. Continua a través de las especies, en la unión del masculino y el femenino que están presentes en el organismo humano. ¿Qué me puede decir eso a mí? ¿Y qué me dice también? Que esta creación está continua en diferentes géneros de expresión creativa, a través de la ciencia, a través del arte, a través de la tecnología, la religiosidad, la espiritualidad. Pero ahí también hay algo maravilloso, a través de la expresión de la energía vital y del potencial humano. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos hecho conscientes de que formamos parte de esa creación continua en el universo? Muchas veces nosotros nos hemos definido a nosotros mismos como un donadie, como alguien que no puede realizar las cosas, como alguien que está fracasado en diferentes aspectos. Pero retoma conciencia, de verdad, no habrá algo en lo que tú sí puedas expresar esa creación de Dios que está en tu interior y lo puedas expresar a través de tu potencial humano. Cuando logramos conocer nuestro potencial humano e ir hacia el interior, nosotros nos damos cuenta que verdaderamente formamos parte de esa creación que continuamente está en el universo. Pero, ¿qué nos hace no expresarlo? ¿Qué nos hace no sentirlo? Lo que nos hace no expresarlo y no sentirlo es que nos sentimos con baja autoestima. Cuando una persona se siente con baja autoestima, lo primero que hace es sentirse víctima, víctima de los demás, víctima de sus circunstancias, víctima de su pasado, víctima de su presente y hasta víctima del futuro que aún no llega. ¿Cuántas veces? Entonces, si el día que yo retome conciencia de decir, no, yo soy parte de la creación continua en la cual el jefe es Dios, el supremo es Dios, y si Él es quien me otorga a mí en mi interior que yo tengo un potencial humano que nadie me puede quitar. A lo mejor hay muchos hombres de ciencia, a lo mejor hay gente muy religiosa, a lo mejor hay gente con grandes talentos y yo me he sentido sin talento. No, hay un talento maravilloso que se llama amor. Hay un talento maravilloso que se llama compasión, que se llama comprensión, que se llama vida, que se llama inteligencia, que se llama sabiduría y que forma parte de tu potencial humano. Cuando tú retomas conciencia de ello, entonces sí eres
parte de la creación continua del universo. Muchas veces nosotros sentimos que Dios creó el universo y ya se fue. No, la creación se está dando, renovando minuto a minuto, segundo a segundo, tanto en nuestro interior como en todo el universo. Cuando una flor se abre, inicia la creación. Cuando un niño nace, inicia la creación. Cuando un día amanece, inicia la creación de nuevo. O sea que verdaderamente la tercera ley de creación continua, nosotros formamos parte de ella, pero de nosotros depende que la pongamos en práctica o no, porque la cuarta ley de la creación se llama interrelación cósmica. Cuando retomamos conciencia de que efectivamente lo que a una persona le pasa en China, si es positivo o negativo, tiene que ver conmigo, entonces sí hemos logrado captar que formamos parte de un todo y que ese principio esencial al cual le conocemos como energía vital es el ingrediente básico de todo lo que existe, pero ese ingrediente básico de todo lo que existe está principalmente en mí, pero que lo que hace que yo no pueda proyectar esa interrelación, esa maravilla que me hace sentir el poder experimentar el dolor de otra persona desde el ángulo de la compasión, no de la lástima, no del juicio, no del señalar al ser humano que se equivoca, no de señalar al ser humano que a lo mejor está en drogas, que a lo mejor está en alcohol. No se trata de eso, se trata de que yo como parte de ese universo me dé cuenta que urge que yo armonice mi vida, que yo equilibre mi vida en todos los aspectos y que a la par de ir equilibrando mi vida en todos los aspectos, yo pueda ser alguien que le dé la mano al que depende de una droga, que le dé la mano al que depende de trabajar compulsivamente porque siente la necesidad de atesorar, de que le dé la mano a la persona que se siente vacía, de que le dé la mano a aquella persona que no se ha dado cuenta que todos, absolutamente todos somos valiosos, absolutamente todos somos importantes. El día que vamos armonizando nuestra vida, entonces sí, podemos decir que formamos parte de esa interrelación a nivel consciente, porque viene aquí la siguiente ley maravillosísima que se llama conciencia activa. Eso nos enseña que constantemente, las 24 horas del día, nuestra conciencia está activa. No importa si estamos dormidos, nuestra conciencia está trabajando. Entonces, es activa, no pasiva. Los sentimientos y los pensamientos vibran. Los de alta frecuencia te vitalizan, te fortalecen, te reaniman, pero los de alta frecuencia son los sentimientos y pensamientos como el amor. El decir, es que yo sí te quiero, pero no expresarlo no se vale. Hay que expresar que el amor. No tiene sentido decir y prometer que nos queremos si no lo expresamos, si no lo compartimos, porque se nos acaba. El amor no se acaba. Cuanto más tú lo compartes, más recibes. Porque cuando tú le das amor a una persona que no lo sabe recibir, se regresa a ti, no solo multiplicado, sino muchas veces quintuplicado. Tú le das amor a alguien que en su desconocimiento de su valor no sabe recibir tu amor, se te va a regresar a ti. Entonces dale amor, aunque tú sientas que no merece. A lo mejor el daño que te ha hecho tú sientes que no merece, pero no necesitas ir a decirle te amo, necesitas decirte a ti me amo. Y como me amo, el sentimiento negativo que tenía por esa persona lo libero con amor y lo dejo ir. Y en ese dejo ir también amor. Y ese amor le va a llegar a ese ser humano que antes odiaba. Cuando nosotros no estamos conscientes de que nuestra cabecita está activa las 24 horas, entonces nos damos a la negativa tarea de establecer juicios a los demás, de establecer juicios a nosotros mismos. ¿Cómo se establece un juicio a sí mismo? Cuando corriendo voy y me siento en el banquillo de los acusados.
¿sí? Me acuso a mí mismo. ¿Cuántas veces la gente ni te está acusando? Nadie te está acusando, tú solito le corres y te sientas ahí. ¿Ha de pensar de mí tal cosa? Sí, seguramente tal cosa, seguramente tal otro. Eso es acusarte a ti mismo, eso es juzgarte a ti mismo, porque aquella persona a lo mejor ni te está acusando, y si te está acusando no es tu problema, es su problema. Si tú te sientes bien contigo mismo, tú no tienes que formar parte del problema, sino de la solución. Pero ¿cuántas veces nos damos a la tarea de compartir algo que se llama chismes, envidias, críticas, resentimiento, preocupación? Y hay gente que hasta se molesta porque tú no estás preocupado. ¿Pero cómo no vas a estar preocupado? Pues no estoy preocupado. Pues no, que tendrás atole en las venas. Tengo sangre circulando y me he dado cuenta que la sangre representa la alegría de vivir de mi cuerpo. Y fluye por todas las venas contenta, va y viene, no tengo atole. Tengo sangre. Pero he aprendido, he contactado con cada una de mis células y he sabido que mi conciencia está activa constantemente. O sea, no es algo que de repente puedo desconectar. No, es algo que está activo siempre, siempre, siempre. Tengo que darme cuenta de eso, de tomar conciencia que ahí hay un vigilante que puede ayudarme, que ahí hay un maestro, un profesor maravilloso que puede auxiliarme si yo se lo permito, porque resulta que si no me doy a la tarea de hacer esto, hay algo. Voy a empezar a activar, aunque no quiera, la sexta ley, que es la atracción. Y resulta que la atracción dice semejantes, ya sea en positivo o en negativo, u opuestos que se atraen o se complementan. Muchas veces nosotros pensamos que solamente nos podemos llevar bien con la gente que piensa igualito que yo. No necesariamente. Si tú te complementas con la manera de pensar de otra persona, puede pensar bien diferente a ti. Pero te complementas. Pero lo diferente no quiere decir que si tú tienes una pareja, el enfoque de tu pareja sea hacia el norte y el tuyo hacia el sur. Eso no es complementación. Es necesario que los dos estén siguiendo el mismo rumbo. Aunque yo lo interprete a lo mejor un poco diferente, pero el mismo rumbo. Porque le decía yo a una persona hace un poco, ¿tú crees, me dijo, que yo puedo seguir mi vida con una pareja que no está para nada de acuerdo en la labor que yo realizo? En mi labor profesional no está para nada de acuerdo. No puedo hablar con mi esposo nada relacionado con mi realización profesional. Desde mi punto de vista, no solo profesional, sino humano, no es posible. Si mi pareja está al grado tal de opuesto a mí, al grado que no le puedo hablar de lo que a mí me agrada, de lo que a mí me gusta, quiere decir que tu pareja no tiene el interés de estar ahí. Es bien sencillo. De eso no vamos a hablar. Pero es mi realización profesional y estoy compartiendo mi vida contigo. Si no es posible hablar y dialogar de los mismos temas, tenemos que reflexionar. Si verdaderamente quiero a mi pareja, tengo que acceder poco a poco a que nos encontremos en el centro, a que lleguemos a un punto de acuerdo en el cual los dos tienen la maravillosa oportunidad de expresar su sentir, de expresar sus anhelos, de expresar sus deseos, porque si no, no es cierto que hay complementación, no es cierto que se puede formar la unidad. Pero fíjate, aquí hay algo maravilloso. Tal vez digamos, entonces ¿qué caso tiene que yo trabaje por mí o para estar bien yo? Uy, es maravilloso lo que tiene. Fíjate, si tú estás en armonía y alguien de afuera, en el exterior, te manda energía negativa, no hay problema. La energía negativa no va a penetrar en ti porque tú tienes a tu alrededor un campo de energía armonizado. Entonces esa persona podrá querer dañarte,
No va a haber problema, no te va a dañar, pero sí hay lección. Porque tienes que preguntarte por qué yo estoy atrayendo esta situación negativa a mi vida. Si yo verdaderamente considero que estoy en armonía, que estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué en mi vida hay una persona tan negativa en todos los aspectos? Entonces ahí sí hay lección. Porque fíjate, cuando tú estás en armonía y alguna persona te envía energía negativa, tú puedes rechazar esa energía. Tú puedes protegerte de tal manera que esa energía no te lastime, no te moleste. Pero aquí hay algo mucho más superior. Cuando lejos de únicamente rechazar esa energía o esa idea negativa de otra persona hacia ti, tú le mandas bendiciones, tú lo transmutas, no le regresas el rechazo, sino le regresas bendiciones, le regresas amor. Le pones la otra mejilla. Y poner la otra mejilla no significa dejarse golpear a diestra y siniestra. Poner la otra mejilla significa responder con amor. Eso significa poner la otra mejilla. Porque si nos van a traer morados, es que me enseñaron que tengo que poner la otra mejilla, pero tienes que ponerla de esa manera, porque a lo mejor si nosotros decimos, ¿sabes qué? De hoy en adelante me vale botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés. ¿Sí? Entonces no se trata de eso, se trata de decir, ¿sabes una cosa? Posiblemente no te has dado cuenta que este es un momento supremo, este es un momento maravilloso. Es las 10 de la mañana, las 11, las 5, las 4 o las 10 de la noche. Es un maravilloso momento y yo quiero vivirlo. Yo quiero respirar profundo. Y si tú no estás de acuerdo, que Dios te bendiga a manos llenas. Pero este momento no te permito que lo alteres. Eso no quiere decir que tienes que salir por la puerta corriendo. Eso quiere decir que tienes que cerrar la puerta tuya y permanecer contigo y dar la oportunidad de que la otra persona retome conciencia y pueda recapacitar y percibirse a sí mismo, no únicamente a nivel de ego lastimado, no únicamente a nivel de personalidad, que se interese por crecer a nivel espiritual, que se dé cuenta que puede dar el salto de aquí a aquí, que se dé cuenta que hay una energía maravillosa vibrando en todo el universo y que esa energía me permite y nos permite la séptima ley de la creación, que se llama armonía. Armonía entre dos, pero ¿cuál es el principio? A veces nosotros no nos hacemos conscientes de que la primer sociedad, el primer grupo social es la pareja, pero la primer pareja nuestra se llama Dios. Cuando nosotros no logramos entender, no logramos comprender la naturaleza divina, no logramos comprender la naturaleza divina en nuestra pareja humana. Es necesario comprender la naturaleza de ese ser tan maravilloso, saber que no está ahí tomando lista de mis errores, sino saber que puede manifestarse a través de cada una de mis células, y que si yo logro armonizar esa pareja maravillosa a nivel divino, puedo armonizarme con los demás, puedo experimentar lo que es la fraternidad y puedo practicar la regla de oro que dice: no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Esto lo han dicho los más grandes maestros que el mundo ha conocido. No le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Pero ¿sabes una cosa? La regla de oro tiene segunda parte y se llama: no le permitas a otro que te haga lo que tú no le harías a él. No le permitas a otro ser humano que te dañe. Si tú no le dañas, no le permitas que te dañe. ¿Sí? Es cierto, no hay que hacerle a nadie lo que no quiero que me hagan, pero no hay que permitirle a nadie que me haga lo que yo no le haría. Si yo te trato con respeto, ¿de qué o por qué tú no me tratas con respeto? Si yo estoy procurando armonizar este lugar, ¿de qué o por qué tú tienes que venir a presentar aquí desarmonía y alteración? Porque
Esa es la regla de oro. Vamos a aprender a mandar bendiciones cuando nosotros maldecimos a los demás. Cuando estamos enojados con el presidente de este país, cuando estamos enojados con los terroristas, lo único que hacemos es formar parte del inconsciente colectivo y de ese inconsciente negativo de los seres humanos que tienen dolor y que están destruyendo el mundo. Cuando nosotros nos inclinamos ante el ser superior en esa persona, llamada Osama Bin Laden o llamada Bush o como sea, me puedo inclinar ante su ser divino y le puedo mandar bendiciones. En algún momento voy a lograr, unido a más mentes, que ese ser humano haga surgir la semilla del amor en mí. Pero si yo me paso congregando gente para estar en contra de él, lo que estoy haciendo es crecer lo negativo. Cuando retomamos conciencia de que la armonía es una ley, vivir en armonía es una ley, y si tú no vives en armonía, tú estás violando esa ley, y es una ley universal, es una ley que se llama principio, y un principio es una verdad que no cambia, y si tú no quieres vivir en armonía, tú eres parte del conflicto, aunque no hayas ido a Irak. Si tú tienes desarmonía en tu cuerpo, tú estás yendo a Irak. Si tú tienes desarmonía en tu hogar, tú estás yendo a Irak. No importa que no hayas ido físicamente, eres parte de la gente que apoya la guerra. No eres parte de la gente que apoyamos la paz, porque la paz empieza por la paz individual. Si tú realmente quieres unirte al contingente de seres humanos que queremos la paz, tenemos que darnos a la tarea de mandarle bendiciones al presidente o expresidente de Irak donde se encuentre sometido, porque en sus errores humanos a lo mejor cometió destrozos, pero igual es un padre al cual le acribillaron sus hijos. No sé quién puede estar contento por haber acribillado dos seres que a lo mejor hicieron mucho daño, pero un padre, estoy segura, le rompieron las entrañas. Ese dolor tan grande que él lo hizo antes, ese no es mi labor. Mi labor es decir, donde quiera que te encuentres, que Dios te bendiga a manos llenas y que tú puedas sanar tu dolor para que no nos sigas haciendo daño, porque esto es una ley. El día que logramos activar esa ley en nuestra vida, podemos experimentar la última, que es la neutralización. Tengo que activar esta ley, la acción de transformar de negativo a positivo, usando mi libre albedrío, usando mi razonamiento, usando mi libertad. Yo puedo activar esa ley de neutralización. Cuando otro ser humano maldice, yo le bendigo. Cuando otro ser humano apoya la desarmonía, el conflicto y la guerra, yo le bendigo su ser interno, procurando que surja en él el Cristo que hay ahí, aunque a mí no me guste. Aunque a mí no me guste que tenga un Cristo interno, lo tiene, porque todos lo tenemos. Entonces, si yo me doy a la tarea de solo maldecirlo, no estoy usando el derecho que tengo de ser libre. Estas leyes universales nos dicen lo siguiente. Dice, la expresión de la naturaleza divina pueden ser practicadas en la medida que son comprendidas. Esas son las leyes universales. La expresión de la naturaleza divina. Y pueden ser comprendidas únicamente en la medida que tú las pongas en práctica y viceversa. Si tú no las pones en práctica, nunca lo vas a creer y vas a ir por la vida diciendo, es que yo en eso no creo. Pero aunque tú no lo veas, aunque tú no lo creas y aunque tú no lo sientas, las leyes universales existen. Y resulta que el desconocimiento de ellas no te libera del mal uso que tú hagas de ellas. Las leyes universales otorgan libertad, no castigo, pero al violarlas tú sufres. Entonces, aunque no creas en las leyes universales, tú vas a padecer las consecuencias negativas de no querer comprenderlas. El día que tú haces conciencia en tu interior de ti mismo y empiezas a hacer un análisis y dices, wow, efectivamente soy principio y fin de lo que me pasa. Yo puedo armonizar mi existencia, mi cuerpo entero
vibra de energía en movimiento. Soy parte de la creación continua de Dios. Hay una interrelación en mí de manera que puedo expresarla al exterior. Yo pienso nutritivo, siento nutritivo y actúo nutritivo. Por lo tanto, lo que atraigo a mi vida van a ser cosas nutritivas y positivas. Voy a poder vivir en armonía y voy a aprender a neutralizar todo lo que haya negativo. Hay una palabra muy especial cuando tú reaccionas o cuando alguien quiere que tú formes parte de lo negativo. Tú puedes decir lo siguiente: ahimsa. Cuando tú dices ahimsa, se acaba lo negativo. En ese momento estás diciendo: no acepto nada que sea violencia. Significa literalmente: no acepto violencia, no acepto agresión, no acepto ningún tipo de violación de las leyes de mi armonía y de mi vida. De hoy en adelante, cuando alguien pretenda desarmonizar tu vida, aunque no lo digas de palabra, dentro de ti, protégete esta parte de tu cuerpo y di ahimsa. 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 Significa: no acepto violencia, no acepto agresión, no acepto nada negativo que pueda alterar mi existencia. Y procura decirlo en voz baja y solo para ti, cuando sea en presencia de alguien que va a decir: ¿y esto qué es? Y no le vas a decir como una amiga mía que dijo: que chingues tu madre. No es verdad, ¿sí? No es verdad, es una palabra maravillosa, escrita en sánscrito, que simplemente significa: no acepto violencia, no acepto chismes, no acepto juicios, no acepto víctimas, no acepto frustraciones, no acepto drogas, no acepto nada que altere mi naturaleza divina. Y además de decir ahimsa, vamos a bendecir el ser interno en cada ser humano. No le hace cuál sea ese ser humano. Si tú bendices su ser interno, si tú le mandas bendiciones, eso va a ser maravillosísimo para ti. Entonces, de hoy en adelante, vamos a no formar parte del grupo de personas que están haciendo con el inconsciente colectivo pancartas contra la guerra. Vamos a hacer pancartas a favor de la paz, a favor de la paz.